Hace un instante dábamos una primera razón por la que nosotros debemos atender la exhortación de vestir toda la armadura de Dios y tomarla, como el apóstol lo va a repetir en los versos 11 y también en el verso 13, que vamos a atender en estos momentos. Así que permítame y lo leo nuevamente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a atender este verso. Debemos entonces fortalecernos y vestirnos de toda la armadura de Dios porque nos encontramos en medio de una guerra, la cual es espiritual, con enemigos poderosos, espirituales y llenos de maldad. Él, el apóstol, nos ha descrito a esos enemigos, nos los ha identificado, nos ha señalado su naturaleza, su dominio, poder, y nos ha hablado de sus estrategias. Y hablábamos un poco de tantas astucias y artimañas de nuestro enemigo. Pensaba, hermanos, que tal es la maldad de nuestro enemigo, que aunque es consciente que no podrá arrebatar una oveja de la mano del Padre, no obstante, Él no escatima esfuerzos para causarle sufrimientos a esa oveja. Pueda que no la pueda arrebatar, pero Él hará todo esfuerzo para que mi hermano, usted sufra. Y es como uno ha visto, ¿no? Cuando no puede derrotar a un enemigo más fuerte, uno dice, bueno, algún daño le hago. Pero de que le hago algo, le hago. Tal es la maldad de nuestro enemigo. No podemos saber con exactitud cuándo, dónde o cómo nos atacará. Su estrategia son las acechanzas. Y todo esto, como finalizamos, no tiene la intención de desanimarnos o pensar que peleamos una batalla que no podremos ganar, sino todo lo contrario, hermanos, que entendamos que necesitamos vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Hermanos, esa es la realidad. En tal preocupación, el apóstol ha comenzado a hablarnos sobre este asunto. Vamos a ver cómo nos los ha dicho en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, y nos habla del enemigo. ¿Sí? Llama la atención que en el verso 13 nos vuelve a repetir, por tanto tomad la armadura de Dios. Mire hermanos, cuando la Biblia dice algo y lo dice una vez, basta. Debería ser suficiente. Pero cuando la Biblia dice algo y lo hace de forma repetitiva, préstele atención, mucha atención, demasiada atención. Y sobre todo cuando en la misma parte se nos repite inmediatamente. Verso 11, vístete de la armadura de Dios. Verso 13, toma la armadura de Dios. Y eso es como cuando uno manda al hijo a hacer un mandado y es importante. ¿Cuántas veces usted le dice al hijo lo que va a hacer? Muchas. Usted no simple le dijo, mira mi hijo, hazle esto. Y es importante y ya. No, usted nos volvemos canzones. Y se lo repetimos 3 veces y después le preguntamos, ¿sabe lo que vas a hacer? Porque son cosas importantes. Debe entender que esto, hermanos, es importante. Tomad la armadura de Dios. Dice Hendrickson que el lenguaje que aquí se usa en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios,
Es un mandamiento terminante, como si dijese: no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura, hacedlo de inmediato, sin vacilar, sin perder el tiempo. Recordad, tomad la armadura completa, llévala contigo en todo momento. Te encuentras en una batalla. Ahora bien, hermanos, aparte de esto se nos repite el propósito para tomar toda la armadura de Dios: poder resistir. Sin la armadura en esta batalla no podrás resistir. Hermano, ¿deseas honrar a Dios y no ser derrotado ni avergonzado en esta batalla por tus enemigos? Pues bien, nunca te quedes sin tu armadura. Llévala siempre contigo. Y como es una metáfora, hazte de la idea de un soldado que mantiene su armadura lúcida, brillante, engrasada, presta para ser ejecutada y accionada en medio de la batalla. Puesto que no sabes en qué momento el enemigo acecha y la batalla se vuelve fierra. Quiero entonces que veamos otra razón más que se nos da de la necesidad de la armadura en el verso 13. Necesitamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Reflexionemos sobre esa primera expresión. Hay un tiempo que podemos decir es el tiempo de acción en la batalla. Es como una batalla, el enemigo rodea la ciudad, la está acechando, pero todavía en sí no es la batalla, es la acción de la batalla. El enemigo acecha. El enemigo puede estar acechando, pero va a haber un día al cual el apóstol le llama malo. Y cuando llega ese día malo, allí, hermanos, más vale que tengamos la armadura lista y preparada. El día malo es el tiempo de la acción en la batalla. Hagamos una observación sobre el día malo. Algunos entienden que ese día malo abarca toda la vida del cristiano en la tierra. Según esta interpretación, la exhortación dice algo así: hay que cubrirse con toda la armadura de Dios para perseverar hasta el final de la vida, lo que significa un día tras otro de pruebas y tribulaciones. Y bueno, en cierto modo, todos los días sobre la tierra, mientras no estemos en la gloria eterna, los podremos llamar malos. Así los llamó Jacob al revisar su vida en Génesis 47:9. Dijo Jacob: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Nosotros, hermanos, podríamos, bajo cierto análisis, también llegar a esa conclusión. Ahora, si hay una perspectiva eterna y comparamos los días de la tierra con la eternidad, otra no podría ser la conclusión. También debes recordar que aquí a este tiempo en la tierra se le llama el presente siglo malo. Aquí debemos recordar esa realidad. Cada día después de la caída puede ser considerado el día malo. Deberíamos estar conscientes y preparados, porque esa es la realidad. Sin embargo, personalmente considero, no sea quizás la interpretación o la intención que el apóstol tenía cuando llamó el día malo. Puede ser, hermanos, que el día malo sean los momentos de prueba
esas épocas de intenso sufrimiento, cuando se acrecientan las tentaciones y cuando los ataques de Satanás se intensifican de igual forma. Algunos también consideran que siendo la muerte la suma del mal, consideran que a esto se refiere Pablo con la expresión el día mal, el día de la muerte. Estas dos últimas interpretaciones pueden tener mucha validez. Ahora bien, si de algo debemos estar seguros, hermanos, es que el día malo va a llegar. El día malo va a llegar. El día malo nos va a visitar. Y el día malo no nos va a anunciar su llegada. El día malo no va a tocar la puerta a ver si de pronto lo dejamos entrar. El día malo nos va a invadir como un ejército e invade una ciudad para tomarla. El día malo va a llegar sin aviso, tratando por supuesto de causarnos los mayores estragos posibles. Yo quiero, hermano, que aquí te acuerdes de Job. Ve por favor a Job, capítulo 1. Tú puedes observar, todo le iba bien a Job. Tenía ganados, casa, muchos hijos. Sus hijos hacían banquetes. Todo en Job estaba tranquilo. Hasta que un día, hasta cuando llegó el día malo. Y usted conoce, hermanos, que todo le vino de repente a Job. Y yo le aseguro que todo le vino en un momento que él menos esperaba. Solo voy a leer el verso 18 porque sé que quizás usted ha pasado por aquí. Dice Job 1:18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. ¿Nota? Todo tranquilo. Estaban tranquilos. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y ya usted sabe todo lo que anteriormente le había con una tras otra. Sus hijos estaban bien, en banquete, en casa del primogénito, y llegó el día malo. Pero Job tenía la armadura. Y por eso Job es caracterizado por su paciencia y su fe en medio de la prueba. Debes vestir toda la armadura de Dios porque tienes que ser consciente que hay un enemigo y que por tanto en algún momento en el que menos piensas, el día malo te va a visitar. En Lucas capítulo 8, verso 13, nos dice el evangelista, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces profundas, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay un tiempo de la prueba, el día malo. Marcos en esa misma parábola le llama la tribulación. Y aquí se habla de un recién convertido. Se habla de un recién convertido. Quizás algunas personas que han venido a Cristo
se han entregado a Él, nos han comentado su experiencia y dice, desde que estoy en la iglesia a mí las cosas, pastor, se me han complicado. Desde que estoy en la iglesia todo es más difícil. Amigos, si esa es tu situación, sé consciente que nada extraño te ocurre. Que debes tener presente que que has entrado en una guerra espiritual y que Satanás, como ya hemos mencionado, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que esa semilla no dé fruto y sea ahogada. Satanás va a intentar por todos los medios ahogar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y una manera como Él lo hace es a través de las tribulaciones, tentaciones. Leí en una ocasión que el llanto de un recién nacido alerta a Satanás para sus ataques. Eso es lo primero que hace un bebé cuando nace. Cuando alguien ha nacido de nuevo, ese llanto del nuevo nacimiento, ese lloro por el arrepentimiento de sus pecados, alerta inmediatamente a Satanás y le anuncia que un hijo ha nacido de Dios. Cuando aquel arrepentido por sus pecados gime a Cristo, ese llanto alerta a Satanás. Como cuando poníamos el ejemplo hace ahorita. Cuando Herodes se enteró que iba a nacer el niño, de una hay que darle muerte. Eso hace Satanás. Con tu inexperiencia querrá destruirte pronto. Pero amigo, creyente, recién convertido, no te desanimes. Confía en el Señor. Aférrate a Cristo. Aprende de tus hermanos. Pide la compañía de la iglesia. Pero ya entenderás que habrá un enemigo que se opondrá. Así que van a venir las tribulaciones. Pueden llegar allí al mismo instante en que te has convertido a Cristo. O pueden llegar tiempo después. O puede esperar mucho tiempo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que el día malo, el día de la prueba, va a visitarnos. Así lo expresó Santiago en el capítulo 1, verso 2. Oh hermanos, gozaos cuando os halléis. Nota esa expresión. Cuando os halléis. Lo da por sentado. Es un hecho. En algún momento te vas a hallar diversas pruebas, varias cosas al mismo tiempo, como Job, su ganado, sus propiedades y hasta sus hijos. Luego no fueron solo sus bienes y sus hijos, sino su propio cuerpo. Y luego Satanás usó a su esposa para que éste maldijera a Dios. Todas se juntaron. Y ese fue el día malo de este siervo de Dios. Van a venir diversas pruebas. Y en el día malo son muchas cosas las que se van a juntar. Y allí vas a necesitar de toda la armadura de Dios. Si es tu intención pretender resistir cuando te encuentres en la acción de la batalla. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas del tiempo de prueba. Cristo mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones.
Así que, hermano, debes estar preparado. Debes ser diligente. Y que cuando llegue el día malo, que el enemigo no te encuentre desprovisto de tu armadura, sino todo lo contrario, para que puedas resistir. Y bien sabes que Satanás va a esperar el día malo. Va a esperar que tú tengas una necesidad para ofrecer sus tentaciones. Porque este personaje tiene muchas características. Ahorita hablaba con un hermano y es paciente. Muy paciente. Esperó a Jesús 40 días. Él no se afana. Esperó 40 días. Allí, acechándolo. Y el Señor, como no tenía debilidad espiritual, pero sí una necesidad física, tuvo hambre. Y ahí lo acechó enseguida Satanás. Di que las piedras se conviertan en pan. Cuando llega la necesidad, la carencia, la dificultad, es el día malo y es el día preferido. Es el día que Satanás espera para doblegar tu fe, doblegar tu carácter y causarte el mayor daño posible. El día malo va a llegar, la guerra va a arreciar, debes vestir la armadura de Dios. ¿Sabe qué dijo Esaú cuando Jacob le robó su primogenitura? Este hombre que odiaba a su hermano por causa de esta traición, dijo Esaú: llegarán los días de luto de mi padre y ese día yo mataré a mi hermano Jacob. Así mismo piensa Satanás. Va a venir el día de la prueba y yo lo voy a esperar. Y ahí es donde surgen, hermanos, usted lo sabe, nuestras mayores tentaciones. Debemos estar preparados. Hermano, Jesús durante su vida se preparó siendo consciente que Satanás tendría su hora. En algunos lugares lo vemos decir: mi hora no ha llegado. ¿Cierto que sí? Mi hora no ha llegado. ¿Y a qué hora se refería Cristo? Se refería a ese crudo tiempo de prueba. Se refería a su muerte, se refería a sus sufrimientos cruentos en la cruz. Jesús sabía que el día malo iba a llegar, que el tiempo de sufrir por nuestros pecados, esa hora iba a llegar, era inevitable para el Salvador. Y es por eso que en Lucas capítulo 22, verso 53, Él dijo estas palabras: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dijo Jesús a los sacerdotes y ancianos. Así que Él estaba seguro que el día malo iba a llegar. Que iba a llegar esa madrugada, esa noche en Getsemaní. Él sabía que iban a llegar esos sufrimientos intensos en su alma. Que iba a estar clamando: si es posible, pasa de mí esta copa. Tenía que beber la copa amarga. Nuestro Salvador sabía del día malo. Y usted sabe por qué, a pesar de tanto sufrimiento, el Señor pudo decir con firmeza: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué el Señor con valentía enfrentó esas tentaciones?
estaba vestido del poder de Dios. Mi hermano, cuando llegan las pruebas, las angustias, y si no te encuentras con tu armadura preparada y lista, ¿cómo podrás decir, no se haga mi voluntad sino la tuya? No lo podrás hacer. Y entonces te vas a encontrar en mayores problemas. Tenemos, por tanto, la necesidad de estar siempre con toda la armadura de Dios, porque no podemos evitar la hora oscura que se nos viene encima. Si son los momentos de prueba o si se tratase de la muerte. La Biblia dice que así como no podemos frenar la puesta del sol a su hora, tú tampoco vas a poder detener ese día, porque no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y allí no valen las armas en tal guerra, dice Eclesiastés 8:8. En cuanto al día de la muerte, sabes que hay una ley divina que entró en vigor con el primer pecado de Adán. Aquel cuchillo fatal se puso en la garganta de la humanidad. Y como dice Gurnall, no necesitamos a ningún leñador para talarnos, porque hay en el árbol, nuestro árbol, nuestra vida, un gusano que crece de su misma sustancia y lo destruirá. Hay en nosotros ciertas debilidades naturales que nos van a reducir tarde que temprano al polvo. La muerte se unió a nosotros en nuestra concepción. Igual que una mujer no puede frenar el parto, es cosa natural. Así tampoco nosotros podemos evitar el día malo de la muerte, ni tampoco el día malo de las pruebas y de los sufrimientos. El alma es un castillo, hermanos, que hay que guardar para Dios. Se nos ha advertido, se nos ha avisado de que Satanás le pondrá sitio al momento en que éste piensa venir con todos sus poderes tenebrosos. Se le llama el día malo, como en el caso de Job. Para ser fieles al encargo divino de estar firmes, hermano, debemos planear la defensa y equiparnos con el objeto de resistir vigorosamente. Si malgastáramos aquellas ayudas que el Señor nos proporciona para el día malo, ello supondría una ingratitud vergonzosa para con nuestro Dios y sería nuestra ruina. Piensa en esto. ¿Será que los soldados, porque en estos momentos no hay combate del enemigo, no dejan de entrenar? No, los soldados dejan de trotar, dejan de limpiar sus armas porque no hay rumores de guerra. ¿Cierto que no? El día malo va a venir, hermanos. Puedes estar en buenas providencias en tiempos de paz, pero yo te aconsejo que esos tiempos de paz, de buena bonanza, o una providencia que a nuestra perspectiva nos parece favorable, que no te adormezcan. Porque si llega el día malo y te encuentras de esa manera, muchos estragos se causará a tu alma, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Mira, el mismo Satanás te va a usar para causar daño a la iglesia. Porque es que este es un enemigo que aprovecha cualquier cosa para no solo destruirte a ti, pero si él ve que te va a destruir a ti, que puede destruir a tu esposa,
que puede llevarse por delante a sus hijos y después que acabar contigo y tu familia y te puede usar para dañar la iglesia. Si tú se lo permites, si no estás con la armadura de Dios, no dudes que serás su instrumento. Por la gloria de Cristo, debemos estar preparados para el día malo. ¿Por qué se le llama el día malo? Por todo lo que ocasiona y trae consigo. Aquí quiero aclarar que no porque de forma intrínseca lo sea. ¿Me explico? El día malo para el creyente en cierto sentido es bueno. Es así el poder de Dios y la gracia de Dios. O sea, aunque estamos hablando del día malo, había que darle un nombre. Es el día malo, los tiempos de prueba, de dificultad. Pero tú, querido hermano, debes de tener claro de que aunque se le llama el día malo, para nosotros no es malo. Porque todo lo que hace el Señor en el día malo forja nuestro carácter. Si se trata de la muerte, es bueno, porque es la entrada a la gloria. Si son pruebas, tribulaciones, sabemos que en el día malo el Espíritu Santo estará perfeccionando en nosotros el carácter de Cristo. El día malo para el creyente es el fuego de la prueba que quema la escoria de nuestros pecados. Y el día malo para el creyente trae frutos y su obra completa, como dice Santiago. Pero es malo en el sentido que cuando ese día nos visita, no debemos dudar que por un momento el gozo nos abandona. Se entristece nuestro corazón, llega la aflicción. Quizás la paz se vuelve un poco inestable. Piensa en Job. Luego de recibir tantas malas noticias, se postró, hizo duelo, lloró. El día malo causa eso. Por eso se le llama de esa manera. En el día malo nos acordamos de pecados pasados. Nos culpamos a nosotros mismos. Ay, por mi pecado, mis fallas. Y ahí está Satanás para acusarte. Te olvides de la gracia divina. Quizás surgen unos nuevos que no conocías que estaban allí. Y en el día malo surgen las tentaciones como nunca antes. Por eso es el día malo. Es el día de la aflicción. Tenemos entonces que tomar la armadura para resistir el día malo. Ten en cuenta e insisto en esto, puesto que no sabemos en qué momento tales cosas nos van a acontecer. Quizás cuando menos lo esperamos. Y seguramente va a ser así. Porque también nuestro enemigo sabe cuándo atacar. Él está esperando ese día malo para ofrecer sus tentaciones, sus acusaciones y ofrecerte los caminos pecaminosos para que entonces peques contra Dios. Ese es el día malo. Y debes vestir, por tanto, la armadura. Quiero examinar la otra parte del verso. Dice el verso 13, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Nota, hermanos, que dice que habiendo hecho todo, o habiendo acabado todo, estar firmes. Y sabe que esto me pareció interesante que el apóstol lo colocara aquí, porque es el día malo. Entonces estamos hablando del tiempo de la prueba,
Él está tirando sus dardos y nosotros allí con la armadura, si la tenemos lista, allí el escudo de la fe resistiendo sus embates. Y me pareció interesante que luego él dijera, habiendo acabado todo. Y yo no sé, pero pienso, hermanos, que el estar de pie que Pablo menciona, estar firmes, cuando dice habiendo hecho todo, estar firmes, quiere decir que tú, querido hermano, la idea de la armadura no es que ahora tú te vas a convertir en un muro de ladrillos impenetrables, que pasivamente va a soportar los embates del enemigo. Es decir, hágase la idea, usted allí con la armadura y el enemigo dándole severos golpes y usted aguantando los golpes. Pero no es eso lo que usted solo debe pensar. Entiendo que hay creyentes que pareciera que solo tuvieran la armadura para soportar los embates del enemigo. Porque usted los ve allí en la iglesia, soportando aflicciones, hermano, y él soporta enfermedades, aflicciones, etcétera, etcétera, pero no mueve un dedo para el reino de Cristo. Y lo único que hace es mantenerse en pie, sin avanzar en la batalla, sin adelantar la obra de Cristo, ni en su vida, ni en la de su familia, ni en la sociedad. Lo único que hace es aguante y aguante y aguante, pero no hace absolutamente nada. ¿Qué mal uso le das a la armadura? ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Así que no es meramente para resistir al enemigo. Es que, hermano, usted necesita la armadura para mover un dedo para la gloria de Dios. Si usted no tiene la armadura de Dios y no la tiene así como el apóstol nos los está mandando, por eso a duras penas lo único que usted hace es aguantar en la batalla. Solo aguanta en la batalla. Y a veces hasta nos da la impresión, que en cualquier momento reciba un golpe mortal. ¿Usted me entiende? Pero aquí el apóstol está diciendo, necesitas la armadura y habiendo acabado todo, estar firmes. Debes hacer uso de toda la armadura de Dios, y no solamente para resistir, sino también para oponerte, rechazar las embestidas del enemigo y aún, hermano, hasta para avanzar en el terreno enemigo. Por eso Pablo en Romanos dice que la tribulación, en medio de la tribulación, él es más que vencedor. Porque el enemigo quiso cortarle la cabeza al apóstol en la tribulación. Y Pablo vino y cogió la espada del enemigo y no cortó la cabeza, sino que lo que cortó fue su propio pecado. No solo venció al enemigo, no solo resistió al enemigo, no solo derrotó al enemigo, sino que avanzó a la gloria. La armadura de Dios, querido hermano, no solo debe darte esa resistencia, sino también la valentía para poder decir como Pablo al final de su vida: he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Te encuentras peleando la batalla?
¿O será que solo es resistir, resistir, aguante y aguante? Y allí te mantiene el enemigo doblegado. Mi mente se imagina un soldado así y el enemigo dándole golpes y el soldado sin capacidad de levantarse. ¿Es esa tu condición? Mire, le voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo precisamente cuando por primera vez, cuando llegó a Efeso a predicar el evangelio en Hechos 19. Dice que se dirigió a algunos discípulos de Juan el Bautista y estos hombres abrazaron la fe salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En ese capítulo 19 también se nos enseña que habló durante 3 meses en una sinagoga local y luego en la escuela de uno llamado Tirano. Hechos 19, 10 al 11 dice: así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Condujo a muchos judíos y gentiles al conocimiento de Cristo. Los que practicaban la magia quemaron sus libros, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No obstante, desde el primer momento en que Pablo estuvo en Efeso, enfrentó oposición. Fue corrido de la sinagoga por líderes judíos incrédulos. Fue remedado por exorcistas judíos apóstatas. Fue amenazado por un hombre Demetrio, por sus colegas y plateros, quienes por la predicación de Pablo, su negocio lucrativo estaba perdiendo ganancias. El diablo perdía gente en Éfeso. No podía quedarse inutilizado. Y Pablo sabía que allí donde se presentaban los mayores retos de avance espiritual, también estaban las más altas probabilidades de que el día malo llegara. Oposición, aflicción y peligros. Y como explicó a los creyentes de Corinto, a pesar de esa oposición, el apóstol Pablo estaba determinado a quedarse más tiempo en Éfeso. Vaya por favor a ese texto. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 8-9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Creo que en nuestro contexto, las palabras de nuestra carta hubiesen sido: yo me voy de Éfeso, no resisto ni puedo avanzar más, porque muchos son los que se oponen. Yo pensaba, Pablo, a pesar de la adversidad y de muchos adversarios, ahí se iba a quedar el hombre. Porque cuando Dios abre una gran puerta, entonces el enemigo va a cerrar. Pero hermano, usted tiene la armadura de Dios para que precisamente pueda decir que a pesar de la oposición, usted ha acabado, ha hecho todo lo que debía hacer en la obra del Señor. Que usted necesita la armadura de Dios, porque solo con la armadura de Dios, usted, hermano, se va a mantener de forma continua en el accionar, en el obrar y en el servicio a Dios. Solo con la armadura de Dios, a pesar de la oposición, usted al final, usted podrá decir:
he hecho toda la obra, y decir y tener esa convicción en su conciencia que ha estado firme. A mí a veces he tenido esta dolorosa experiencia, hermanos, de ver hermanos con una trayectoria en el Evangelio de muchos años. Pero llegó la vejez, llegaron las enfermedades y dejaron de estar firmes. Nosotros entendemos que cuando avanzamos en edad, ya no vamos a tener la misma fuerza, ya no vamos a hacer las mismas cosas, ¿sí? Pero hermano, usted que está avanzado en edad, no piense que ya tengo 30 años en el Evangelio. Supongamos que tiene 30 en la Reforma, que ya usted está anciano, y pensar que ya todo ha acabado. No se engañe, hermano. De pronto usted ha sido un hombre que ha trabajado mucho en el Evangelio años atrás. Pero yo entiendo en las Escrituras que lo importante no es correr diligentemente la mitad de la carrera, sino correrla toda y llegar hasta la meta, y que cuando llegue el día de la muerte podrás expresar con confianza las palabras del apóstol: me encuentro firme. Porque Satanás tiene paciencia. Quizás durante los años de tu juventud no le has dado oportunidad. Él está esperando los días cuando ya no tengas contentamiento. Has estado firme hasta aquí, pero este cuerpo exterior se va desgastando. Y entonces Él va a estar allí para hacerte dudar. Para entonces murmures y te quejes contra Dios. Hermano, necesitamos esta armadura. Muere con esta armadura. Y leía de este puritano que tú no tienes derecho a quitarte esta armadura. Dios es el que te la va a quitar. Cuando estés en la gloria, Él te va a quitar la armadura y te va a poner vestiduras blancas. Solo ese día usted se va a despojar de su armadura. Pero mientras esté acá, hasta el último suspiro, tenga su armadura. Y da tristeza. Da tristeza cuando creyentes que han hecho logros en el pasado, como que piensan que ya la batalla ha terminado, ya el humo se ha desvanecido y parece que ya no están en la batalla. Pero yo veo en las Escrituras a una viuda de más de 80 años en oraciones y ayunos. Mi hermano, hay que estar firmes. Y hemos de procurar decir que habiendo acabado todo, seguimos firmes. Por eso Juan advirtió, el Señor advirtió: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Sabe cuál era el gran temor del apóstol Pablo? No sea yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sentía temor de perder su salvación. Tenía temor de perder su galardón. Incontables hombres y mujeres han enseñado con fidelidad
durante muchos años a otros. Han dirigido muchas personas a nuestro Señor Jesucristo. Algunos han pastoreado iglesias, dirigido estudios bíblicos, ministrado a los enfermos, realizado toda clase de servicio en el nombre del Señor, tan solo para que llegue el día en que se den por vencidos y que pareciera que entregaran sus armas, que den la espalda al trabajo de Cristo en la iglesia. Y los vemos cómo comienzan a desaparecer lentamente en el tumulto mundano. Oh, mi hermano, firmes es la orden de nuestro capitán hasta el final. Así que, mis queridos ancianos, ustedes siguen en la batalla. ¿O es que creen que el enemigo no les acecha? Todos estamos en esta guerra. Y en este siglo no hay tiempo para entregar nuestras almas. Merece el nombre de santo, no el que gana el campo, sino el que lo defiende. No el que empieza, sino el que resiste. Hermanos, en esta batalla no existe la retirada con honor. En el ejército humano dan medallas cuando se han hecho logros y el soldado se retira. En la batalla espiritual eso no ocurre. Aquí no hay retirada y soltar las armas. La orden de Cristo, desde el día en que empuñas las armas para su gloria, es que hasta la muerte es marcha y sigue adelante y mantente firme. Esa es la orden de nuestro capitán. Alguien puede preguntar, ¿quién lleva armadura en tiempos de paz? ¿La armadura fue pensada para la batalla? ¿Pero crees tú que los enemigos te dan tregua? Nosotros aquí en Colombia sí que sabemos eso de cese al fuego y tratado de paz. Con las huestes espirituales de maldad, eso no existe, hermano. Satanás jamás va a hacer contigo un tratado de paz. Satanás jamás contigo va a hacer algo así como cese al fuego. Jamás, hermanos. El único que hace tratado de paz con los hombres es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ofrece paz a los hombres. Satanás no lo hace jamás. Y él siempre está en guerra contra la humanidad. No debe dejar tu armadura jamás colgada, ni siquiera en los tiempos de aparente paz. Recuerda a David. En tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, su ejército en la batalla y él paseándose en el terrado del palacio cuando debía estar en la batalla. Parece que dejó la coraza de justicia en su alcoba y salió con el pecho descubierto. Y Satanás atravesó el dardo del adulterio y el homicidio y la mentira y la hipocresía en su corazón. Recibió una herida grave, un disparo al corazón, cuando se sintió muy seguro en su palacio. El diablo nunca se retira de la batalla, usted tampoco, querido hermano. Usted tampoco. Debe estar firme y debe decir, como dice el apóstol, habiendo acabado todo, sigo firme. Quiero cerrar preguntándote solemnemente a tu alma. Querido hermano,
¿Has provisto para el día malo? ¿Sabías que el día malo iba a llegar? ¿Puedes pasarte sin lo que aquel día te quitará y dará la bienvenida a lo que seguramente traerá consigo? ¿Estás preparado para eso? Cuando venga el día malo y te quite lo que tienes, lo que seguramente has ganado legítimamente. Claro, puedes tener deleite, pero ¿cómo estará tu corazón cuando llegue el día malo y te arrebate esos beneficios y esas bendiciones temporales? Vivimos como si el día malo nunca fuera a llegar, como si las vacas flacas no fueran sino una terrible pesadilla, pero que no va a pasar. ¿Qué será de ti, amado hermano, cuando vengan los días en los cuales no tengas complacencia? Como dijo el sabio rey. Hace tiempo medito en esto. Cuando ya no tenga las fuerzas, ni los sentidos agudos. Cuando llegue la vejez, con ella la enfermedad, el dolor, las pastillas, las visitas a los médicos, las dependencias de otros. ¿Estás preparado para soportar esas cosas con paciencia, gozo y fuerza en tu alma? Porque va a llegar, hermanos. Y yo sufro y medito mucho en eso. Porque como decíamos en estos días, así como encontramos jóvenes orgullosos, encontramos ancianos sin contentamiento. No se prepararon para el día malo. No siempre vamos a gozar de buena salud. No siempre vamos a gozar de buenas cosas. Debemos preparar y proveer, provisionar nuestra alma con toda la armadura de Dios para que cuando esos días lleguen. Deseo consideres también, hermano, y pregunto a tu alma, ¿te encuentras firmes? ¿Estás firme? Querido hermano, ¿cómo se encuentran tus virtudes? ¿Qué tal tu obediencia? ¿Cómo está tu entrega y sumisión al Señor en su divina voluntad? Hermano, ¿cómo está tu sensibilidad al pecado? ¿Eres consciente del pecado que batalla contra tu propia alma? ¿Se ha vuelto tu conciencia acaso descuidada y adormilada? ¿Que prestas poca atención a las redes que el diablo pone en tu camino? ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Estás firme? ¿Cómo te encuentras, hermano? Si no te encuentras firme, debes renovar tu arrepentimiento. Este es el consejo de Cristo a la iglesia precisamente de Éfeso. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. En esencia le dice, arrepiéntete para que puedas volver a las primeras obras. Hermano, reafirma tu fe si has declinado, si has menguado. Reafirma tu fe. Si te encuentras negligente, debes arrepentirte. Qué triste es que nuestra propia negligencia a menudo le dé la ventaja a Satanás. Por esa complacencia espiritual, ponemos la vara en la mano y un argumento en su boca para que nos tiente y nos acuse. Cuando la armadura divina que cubre tu alma está oxidada por el desuso, en lugar de estar lustrada para la batalla. Oh, querido hermano, debemos meditar sobre estas cosas. Mantente firme hasta el final. Amigo, el alma llena de gracia persevera por la fuerza que recibe continuamente de Cristo.
Igual que el brazo y el pie se mantienen vivos por la energía que reciben del corazón, así solo una persona vive espiritualmente si está unida a Cristo. Si no estás unido a Cristo, no estás sostenido por nada. Si no estás unido a Cristo, eres un cadáver que se pudre poco a poco y que nunca podrá recuperarse. Si no estás en Cristo, tú te encuentras en un proceso de corrupción, lentamente, que te va a conducir a los gusanos del infierno. Necesitas a Cristo. Por favor, ven a Cristo y escapa del lazo del diablo. Oremos, por favor.